Vámonos de inmediato, y como es normal en cada jornada, con los titulares que nos arroja la acción que heredamos casi siempre del día de ayer y que en el caso de los lunes es más intensa todavía por generarse después de un fin de semana prácticamente completo. De manera que en este lunes 30 de septiembre, arrancamos con el presidente Luis Abinader, que va a estar hoy partiendo a Ciudad de México para tener participación y representar al país en la toma de posesión de la presidenta Claudia Sheinbaum, la presidenta electa de esa nación, que tiene importantes retos. México es un país con históricas relaciones con nuestra República Dominicana. En los momentos del Acuerdo de San José fuimos incluidos en aspectos de compensación de la bonanza petrolera del gobierno de López Portillo. Muchos de esas promesas no se cumplieron. Creo que lo más importante que nos legó el gobierno de López Portillo, el jolopo, fue la estatua de Montesinos, un regalo precioso que todavía pues preside una buena parte ahí de nuestro malecón. Con México es importante recordar que fue el destino del exilio político de una gran parte de latinoamericanos, y eso incluyó también a dominicanos que allí vivieron y pudieron generar actividades políticas, literarias y profesionales. México fue el país destino de los primeros dominicanos becados por un gobierno democrático, que fue el del profesor Bosch. Apenas en sus 7 meses se logró llevar a unos estudiantes dominicanos al Tecnológico de Monterrey, a otros centros educativos. Pese a que fue muy poco, lograron ser profesionales de éxito muchos de ellos. México ha sido, por lo tanto, una nación también presente en la propia influencia cultural de la República Dominicana, todo su bagaje televisivo a través de distintos productos musicales y demás, está en el sentir y en el gusto, en la preferencia de los dominicanos, y definitivamente hay, por lo tanto, una sensibilidad especial hacia esta nación. Nombraron como nuevo director de migración al vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester. Fue la noticia con la comidilla del fin de semana este nombramiento. El oficial ha sido director del Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Computadoras, Ciberseguridad e Inteligencia de las Fuerzas Armadas, el C5I, desde octubre del 2019. Tiene una larga experiencia en diversos puestos de mando y sobre todo es una persona altamente conocida por los cercanos a las Fuerzas Armadas, y donde definitivamente yo creo que ha habido más que nada una recepción altamente positiva. Sale Venancio Alcántara, que pienso hizo un trabajo en muchos aspectos valiente, pero es complejo, señores, es sumamente complejo. Es un puesto donde no solamente usted tiene la obligación de cumplir la ley, sino que en términos realistas tiene que tratar de cumplirla con lo que tiene primero, luego tratar de cumplirla con el cuidado necesario para los observadores, sobre todo voluntariosos, de las agencias extranjeras que están esperando cualquier tropiezo de la ejecución de estas agencias para ponernos en la picota, y luego tener el cuidado de no solamente hacer las cosas bien, sino tratar de no exacerbarse en el cumplimiento de la ley como quieren muchos. El vicealmirante Lee Ballester va ahora a conocer los aspectos dulces y amargos de un puesto de este nivel de exposición, y donde se da una circunstancia importante de grupos que entienden que nunca es suficiente, de gente que lo que quiere aquí es que simplemente se dé una señal tipo Ruanda, y de gente que entiende que es complejo, de que hay que generar políticas graduales y que puedan llevarnos al cumplimiento óptimo de la ley. El cumplimiento óptimo de la ley, nos cueste lo que nos cueste en términos migratorios, y que esto genere luego el efecto que deseamos en los otros aspectos, el económico incluido. Definitivamente que es un reto importante, sabemos que un solo hombre no puede cumplirlo, pero es importante que quien esté a cargo de esta política pues esté consciente del reto importante que significa. Fueron decomisados 1,3 toneladas de cocaína en un contenedor de cacao orgánico que tenía destino a Bélgica. La droga fue encontrada en un contenedor que salía por el puerto multimodal de Caucedo. Como de costumbre, uno espera que a esta droga se le pueda poner algún nombre y apellido, ya sea del punto de llegada o del punto de partida, sobre todo porque no se trata de una cantidad pequeña, sino que para mover 1,3 toneladas se necesita de logística, de contactos y de una serie de certezas que no la puede hacer un cualquiera. Ojalá que pueda esto llevar, insisto, a ponerle rostro, nombre, apellido, huellas y entre otras cosas a una judicialización. Mientras tanto, los puertos siguen teniendo el reto a través de sus capacidades de seguir generando este tipo de posibilidades, de informaciones que generen los decomisos. El dolor más importante de estos grupos es el de bolsillo, y esto sin duda le afecta sus finanzas. El fin de semana también fue sacudido por la información de que el Partido de la Liberación Dominicana
decidió expulsar a Carlos Amarante Barret por atentar contra la unidad de ese partido. La decisión fue tomada luego de que este exministro de Educación y miembro por muchos años de este partido no acudiera a la audiencia disciplinaria. Estaba pautada a celebrarse a las 9 de la mañana este pasado día sábado. El día de ayer, muchos dominicanos se enteraron alrededor del mediodía del fallecimiento de un gran dominicano. Osvaldo Virgil murió ayer a los 92 años, una vida plena, larga, fructífera, donde nunca se metió en ninguna circunstancia que le avergonzara ni a él, ni a sus hijos, ni a su familia, y mucho menos a su país. Fue muchas veces entrevistado en la Z101 y en Z Deportes y en el propio Gobierno de la Mañana. Recuerdo que una de sus últimas presencias aquí, ya a sus 80 y tantos años, cuando salíamos afuera a despedirlo y pensábamos que se iba a subir a un vehículo donde alguien le acompañaba, andaba manejando, había venido de Montecristi manejando, y nosotros nos pusimos la mano en la cabeza. Pero don Osvaldo, ¿cómo anda usted manejando ese vehículo desde tan lejos? Y él decía, no, mientras yo esté lúcido y consciente, yo soy un hombre independiente. Y desde aquí se dirigía a Jubei, Boca Chica, donde está la Academia de los Mets, y donde fue un habitué por muchos años, por décadas, un consejero, un mentor de la juventud y de todos los que formaban parte de esa estructura, incluyendo hasta los ejecutivos cuyos consejos le recibían de él, y donde se convirtió definitivamente en un sabio, un hombre de los sabios de la tribu del béisbol, así como también opinaba en temas históricos. Recuerden que él y su familia tuvieron que salir del país en la década de los 40 tempranos hacia los Estados Unidos. No todo el mundo vivió bien en la dictadura o pudo soportar estar dentro del marco en que se vivía en este país. Virgil se fue a los Estados Unidos siendo muy joven, allá culminó su preparación secundaria, allá se alistó en el ejército de los Estados Unidos, estuvo presto para servir en el ejército de ese país en el conflicto de Corea. Este terminó antes de que su unidad fuera embarcada en el 1953, lo que le permitió volver a sus estudios universitarios, y desde allí, jugando béisbol en las universidades norteamericanas, pues ser drafteado a los Gigantes de Nueva York. Todavía no se habían mudado los Gigantes a San Francisco. Es curioso que comenzó con los Gigantes de Nueva York y más adelante, ya en la parte final de su carrera, pues jugaría con los Gigantes, pero ya ubicados en San Francisco, California, de manera que jugó con la misma organización en sus dos estadías, en sus dos ciudades más conocidas. Debutó un día 23 de septiembre del año 1956. Ese día comenzó la era dominicana en las grandes ligas. La realidad es, y lo decía siempre con la modestia que le caracterizó, hubo muchos mejores que yo, pero yo fui el primero. Ese honor no lo va a quitar nada ni nadie. Las grandes ligas abrieron a la dominicanidad las puertas ese 23 de septiembre. Curiosamente habían pasado 5 días de un aniversario más de esa epopeya, en el momento en que lamentablemente pues don Osvaldo se despide. Nunca es buen momento para que alguien como él se vaya de este mundo, pero igual reconocemos que 92 años y habiendo vivido las experiencias que vivió y dejando el legado que legó, creo que ha sido una bendición del Todopoderoso. Virgil es el primero de una cantidad de dominicanos que cada vez se acerca más a los 1000 y que permitió al talento dominicano destacarse cada vez más, ser el centro de atención de los escuchas. El top 5 original, y que ayer citábamos en otro espacio, donde llega Virgil en el 56, donde llega Felipe Alou en el 58, donde llega Rudy Hernández en el 60, donde llega Julián Javier un poco antes y donde llega Marichal un poquito después de Rudy. Rudy fue el primer lanzador, el santiaguero Rudy Hernández, y luego Marichal. Ese top 5 original marcaría claramente el desenlace, el destino de la dominicanidad de las mayores. Llegaría en el mismo año 60 Guayubín Olivo, llegaría Mateito después y otros tantos más adelante, Carti, Roberto Peña, los hermanos Jiménez, el Mulito, el Mulo, el gran capitán Pedro González y muchos otros tantos que formarían parte de esa historia extraordinaria, sembrando en esa primera generación la calidad del jugador dominicano, su capacidad de adaptarse a un sistema competitivo tan difícil. Las grandes ligas decidieron hace un tiempo, y sobre todo algunos sitios como Baseball Reference y otros tantos más, introducir dentro de la historia de las grandes ligas las ligas negras. Creo que fue un homenaje bien intencionado, pero no es realista. Y mucha gente entonces dijo que había que repensar la lista de los primeros dominicanos en grandes ligas. No podemos convertir necesariamente una buena intención que eleva una mentira a una verdad, por dura que sea. El primer dominicano en las mayores es y será Virgil. Todos los que antes jugaron en las ligas negras se destacaron y merecen todos los homenajes habidos y por haber. Tetelo Vargas, Pedro San, muchos otros dominicanos. Sin embargo,
hay que establecer una diferenciación entre el nivel de competitividad y de todo lo que implicó para ser el primero que llegara a la gran carpa. Los anteriores tienen la virtud, tienen el mérito de haber ido abriendo ese camino, de haber sido precursores, pero el pionero en las mayores es y se llamará Osvaldo Virgil. Me imagino que vendrán todos los honores debidos a continuación. El aeródromo de Montecristi lleva su nombre. Hay diversos homenajes que se le han realizado. Hubo un torneo de béisbol otoño-invernal que llevó su nombre. Se han puesto de moda cada 23 de septiembre el uso de las muñequeras. Una joven que tuvo la idea y que se ha hecho popular ver a grandes figuras del béisbol haciendo uso precisamente de las mismas. Nos deja Virgil. Y definitivamente para nosotros, aunque hay tristeza en despedirle, hay una sensación de que el mundo, el país, reconoció realmente su impacto y de su condición de hombre sencillo, sobre todo de un hombre que más que querer la fama o que le recordaran en todo momento que tenía algo de heroicidad, más que nada quería dejarle un mensaje de sencillez a la juventud y hablar de lo que había sido su experiencia y de en su condición de dominicano de trabajo, de dominicano de la diáspora, de dominicano que sobrevivió a la era de Trujillo, de dominicano que se vio en diferentes lugares, porque jugó en Puerto Rico también tuvo una carrera con altas y bajas en grandes ligas. Definitivamente tenía mucho que decir. Eso es para nosotros importantísimo también. Bueno, miren señores, mientras despedimos al pionero, al orégano, a don Osvaldo Virgil, el país continúa. Hay una inminente necesidad de ir apremiando el discurso de la reforma fiscal, mientras en algunos diarios se habla de que el gobierno tendrá dentro de su propuesta una reducción de tasas y de tributos y posiblemente el ITEVIS se vea reducido en número. Pudiera esto estar acompañado mientras se reduce el número total de una ampliación de la base, es decir, de ir abarcando otras áreas que no han sido tocadas por ese tributo en específico. Y hay una serie de productos que siempre se consideraron de primera necesidad y que en efecto no eran tocados. Habría que ver cuál es la circunstancia. Luego, hay mucha gente atenta a la eliminación de incentivos, a ver cuál es, cuánto es, en cuáles sectores y cómo pudieran ser contrarrestadas estas, digamos, pérdidas de condiciones llamadas idóneas o privilegiadas, cómo pudiera ser contrarrestada por otras que vayan en pro de mantener el mercado dominicano y sobre todo su dibujo tributario siendo competitivo. Nosotros hemos insistido en que el dibujo de los tributos dice mucho. Las leyes y los tributos hablan por sí mismos, te hacen un discurso. Cuando para generar un sistema competitivo en un área en específico se necesitan leyes específicas y condiciones específicas, el sistema económico te está diciendo que el resto del sistema tiene trampa. Te está diciendo que el resto no tiene las condiciones precisamente idóneas y que hay que dibujarlas a quienes tienen capacidad de hacer presión, de generar convencimiento al poder de que es necesario en industrias, en turismo, en cualquiera de esas áreas que se consideran son vitales. Nosotros siempre hemos creído, obviamente por una convicción ideológica, que lo idóneo es extender, es llevar esas condiciones al resto de la masa que participa en la economía. Extenderla también, esas mismas condiciones o las más parecidas, a las MIPYMES, a los grupos que participan en el tejido económico. El problema es que para eso la reforma tiene que darse en una dirección muy contraria a lo que mucha gente entiende por reforma fiscal. Y se tendría que para sincerar ese abaratamiento de la producción de riqueza, de empleo, de ahorro, de inversión, de trasiego económico, tendría entonces que sincerarse, entre otras cosas, luego el costo de lo que pagamos precisamente con nuestros impuestos y con el endeudamiento que se completa el presupuesto de cada año. Tendría que darse una verdadera reducción de costos superfluos, de instituciones que duplican o triplican dependencias. Tendría que darse una verdadera reforma en pos de liberalizar las fuerzas productivas. Claro está, eso tendría un precio. Con la reducción de los costos del Estado tendría que también eficientizarse qué es y quién verdaderamente merece el gasto social. A dónde tendría que ir, cuánto tendría que ser y a quién tendría realmente que ofrecérsela y por qué tiempo y en qué condiciones. Tendría ciertamente que abandonarse cualquier tipo de tutelaje de clientelismo, cualquier tipo de conducta o de posición de regalar, de dar, de convertir al sujeto social muchas veces en sujeto político a través de lo que el Estado dispensa. Tendría, por lo tanto, que sincerizarse esa relación de las políticas públicas, atendiendo a los verdaderamente más necesitados y brindándole a otros que estarían quizás en otras capacidades, pues condiciones mínimas de integración. Se ha hablado también de amnistía. A mí me parece favorable la posibilidad de acercar a actores
que pudieran tal vez dar ese paso, hemos hablado, hacia la oficialización, hacia la visibilización económica, que es más que nada convertirse en un contribuyente que pague sus tributos, que pueda demostrarlos, y para eso se necesita, insisto, el atractivo. ¿Qué gano? Primero, con la simplificación del proceso, aunque hemos reconocido, como han dicho expertos tributarios, no hay nada simple en los tributos, no hay nada simple en expropiar riqueza a personas físicas y jurídicas. La realidad es que el tema deberá tomar cuerpo, deberá discutirse, porque al final se trata de la relación de los seres humanos, de los seres, de los hombres, de los ciudadanos libres, con aquello que pagamos por llamarle sociedad o civilización, o que simplemente le llamamos el sistema. Ahora, ese sistema se supone que toda esta riqueza que recibe deberá devolverla en servicios satisfactorios. Y es ahí donde viene el problema, donde radica el problema. En la República Dominicana es difícil justificarle a mucha gente que estos sistemas, estos servicios, esta devolución de políticas que se supone deben ser satisfactorias, hasta ahora lo ha sido. Yo creo que todo el mundo está convencido de la necesidad de gastar o en la educación, o en la salud, o en la seguridad, y en otros aspectos importantes. Sin embargo, no hay por el momento una satisfacción plena todavía en una gran cantidad de servicios públicos. Esto hace que el discurso, por lo tanto, de pagar más impuestos si fuera necesario, o de pasar a pagar impuestos que a lo mejor antes no estaban en algunos productos, sea bastante amargo. Tiene un costo político. La administración actual ha decidido jugarse la carta de la responsabilidad, en el entendido de que se necesita rediseñar este acuerdo común, entre este acuerdo social, este contrato social entre los dominicanos. Para esto tendrá que ser explicado, ser razonado, escuchar. Es algo que no forma parte muchas veces de nuestra cultura política, pero que hay que hacer todo el esfuerzo por vincular sectores, expertos, academia, y por qué no incluso ser creativo. La creatividad no está prohibida en la política. Mucha gente se basa siempre en hacer lo que otras veces se ha hecho, lo que siempre se ha hecho, lo que mandan los cánones, y olvidando que en la política, en muchos sistemas, incluso en países cercanos a los nuestros, se ha ejercido un grado de creatividad y de innovación. ¿Para qué? Para adaptar cualquier política masiva, grande, a las particularidades de cada país. Nos vamos a la pausa. Cerramos así esta introducción de este gobierno de la mañana y de la Z101. Estaremos al retorno de la misma junto a nuestros compañeros de cabina, iniciando el recorrido comentario por comentario y generando a partir de nuestra programación del día de hoy esa reacción que precisamente queremos en todos ustedes. Este es el gobierno de la mañana, gobierno de la Z, en este lunes 30 de septiembre. Pausamos y volvemos. Llévatelo, Cundo.